digamos. Lo que yo quise mostrar, ya te digo, con el ejemplo es justamente cómo, digamos, la reivindicación por el patrimonio, aún en un contexto favorable a la diversidad cultural, volvemos a reproducir, digamos, estas cuestiones de negociaciones asociadas al poder, digamos. Y donde está en juego, bueno, esto que decía antes, la inclusión-exclusión, la cuestión política e ideológica, o sea, también quiero decir que el patrimonio es un instrumento de gestión. Digamos, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, yo decido poner un monumento en el medio de una plaza y a partir de ahí digo, todos los vendedores ambulantes que están aquí deben irse porque ya el espacio debe ser para todos, el monumento, no sé qué, no sé cuánto. Obviamente estoy decidiendo, estoy tomando decisiones acerca de cómo ordenar, digamos, clasificar, decir quién puede acceder y quién no puede acceder, quién merece, quién no merece la plaza, etcétera, etcétera. O sea que además de ser un instrumento político, es un instrumento de gestión y planificación. Sí. No, un comentario de lo que decías, en realidad, de que si hubiese sido interesante por ahí que hubiesen vuelto a sus orígenes de lo afro con el tango, porque el tango tiene unos orígenes. Claro, pero tal vez ellos no se reconocen en esto. También ahí hay una visión legítima y única y homogénea acerca de cómo nace el tango, que no necesariamente los afro, digo, yo no sé del tango mucho más que lo que saben muchos otros, digamos, porque no estudio el tango, pero digamos, es probable que tampoco se sientan reflejados y representados por esa versión de origen, digamos, ¿no? O sea, que este es el punto, porque en realidad lo que se está discutiendo es ¿quiénes somos? ¿Somos parte de esta sociedad o no somos, digamos, ¿no? ¿Dónde nos incluimos, dónde no nos incluimos? Y en cierta forma, cuando UNESCO está favoreciendo y promoviendo esta nueva forma de patrimonializar, lo dice en el informe de nuestra diversidad creativa del año 94, que recomiendo leer, aunque ya tiene muchos años, en aquel famoso que hizo Javier Pérez de Cuellar, por ahí por el 94. Yo hoy no lo traje porque ya venía muy cargada, pero se consigue, yo creo. Digamos, hay un capítulo donde se llama justamente Patrimonio Cultural y donde bueno, ahora van a ver la frase con la cual comienza, el párrafo con el cual comienza el capítulo, pero donde el autor dice, en realidad, durante muchos años el patrimonio estuvo destinado a las sociedades blancas, capitalistas, occidentales, a los monumentos, a las expresiones tangibles, etc. Y quedó relegado todo aquello que no era de ese orden. Ahora vamos a darle prioridad, no prioridad, vamos a legitimar, vamos a darle lugar también a esas otras expresiones y a esos otros sectores sociales. El problema es ¿a cuáles? ¿A quiénes? Digamos, ¿no? Es decir, ¿en qué lugares? ¿En qué contextos? Por eso puse el ejemplo anterior, porque además en Buenos Aires ese ejemplo es conflictivo, es complejo, todavía es complejo, digamos, ¿no? Claro, ahora, ¿mantener qué diversidad? ¿No? Este es el gran tema, ¿no? Es decir, hay un autor, un antropólogo sueco que dice, bueno, es mantener aquello que está tan remoto, tan alejado y que ya no existe en realidad. Los antropólogos sabemos por experiencia, y porque yo no trabajé nunca con indios, pero son mis antecesores, digamos, los primeros antropólogos trabajaban con indios, y sabemos que desde ese momento inclusive ya las comunidades tenían conexiones entre sí, conexiones con el mundo occidental. Los propios viajeros, los misioneros, los antropólogos, los sociólogos o quien fuera, los administradores coloniales, llevaban la sociedad occidental, blanca, etcétera, digamos, al mundo de las comunidades indígenas. Con lo cual, hemos puesto más, ese autor dice, Hanners dice, hemos puesto los antropólogos más mirada en las diferencias que en las conexiones, ¿no? Y de alguna manera, esta visión del patrimonio pone más énfasis en las diferencias, por efecto de esas políticas previas, mucho más, que pusieron más énfasis en la semejanza, digamos, pero no logra vincular a esas diferencias no solo las conexiones, sino las conexiones conflictivas, digamos, ¿no? Es decir, no solo los intercambios conflictivos entre diferentes grupos, sino internos, porque los bungas tampoco son la representación de todo lo afro en la ciudad de Buenos Aires. Entonces también hay cuestiones, acuerdos de conveniencia internos conflictivos a las propias comunidades que tampoco se consideran, digamos, ¿no? Es decir, yo puedo haber negociado y haberme vuelto cómplice socialmente, dicho entre comillas, de esa negociación, de esa reivindicación, digamos, pero no necesariamente con eso dar lugar a la inclusión de todos los afrodescendientes, solo legitimar una parte, digamos, ¿no? Aquellos que lograron negociar, tal vez porque posean más poder, más una visión del mundo más legítima, digamos, también, ¿no?
Bueno, ¿cuáles han sido las cuestiones que se han planteado a partir de repensar o redefinir el patrimonio inmaterial? Hay otra antropóloga que dice que el patrimonio se ha convertido en una noción errante, ¿no? O sea, errante en el sentido que pasó de ser patrimonio material a patrimonio inmaterial, o sea que ahora ya no se sabe ni siquiera muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, en primer término se ha dicho que esta nueva noción, esta redefinición, ha tenido que ver con la amenaza de la globalización. O sea, en la medida en que la globalización se profundizó y se hizo visible ante nuestros ojos, todas las raíces, todas las tradiciones que antes ni mirábamos, parecieron quedar a la luz y decir, están amenazadas de muerte. Y sabemos que el patrimonio nace como categoría vinculada a la retórica de la pérdida, o sea, la muerte. Hay otro autor, que yo creo que traje el librito, Joel Cando, que dice que el patrimonio es una antropología de la muerte, es como hacer antropología de la muerte, digamos, de aquello que, digamos, aunque no se pierda, de alguna manera se está por perder y hay que sí o sí mantener, digamos, de algún modo y congelar en ese punto, ¿no? Bueno, entonces, si estaba a punto de perderse, había que generar algo para que eso no se pierda. Por lo tanto, lo que se ve como amenaza son las herencias culturales de los lugares más recónditos, más pequeños. Y en general, digamos, tiende a reproducirse una visión, a pesar de incluir las diferencias, vinculada al pasado, vinculada al recuerdo, más que a las capacidades de deseos, expectativas, aspiraciones que tienen las poblaciones actuales. Y este sí es todo un tema, porque el patrimonio se sigue constituyendo y legitimando en función del pasado, con una representación que construimos desde el presente, mirando sin duda hacia el futuro, pero en realidad nunca está en juego qué es lo que aspiramos o lo que desearíamos o cómo nos proyectaríamos hacia el futuro. Esto no se pregunta, no se discute, no está en juego, digamos.